Si eres nuevo en la acuariofilia, habrá palabras que igual te suenen a chino, como material filtrante biológico, material filtrante mecánico. ¿Quieres saber qué son y para qué sirven? Pues quédate en el vídeo que vamos a darles un pequeño repaso. ¡Aupa! ¡Aupa! Yo soy Juanchu de Juanchu Aquater. En el vídeo de hoy, como iba diciendo, vamos a darle un repaso a todas estas palabras como material filtrante biológico, material filtrante mecánico, y vamos a describir qué es lo que son y para qué sirven. Bueno, pues deciros que todo esto que estoy hablando son materiales que metemos dentro de nuestro filtro para una correcta filtración y depuración del agua. Bien, en este apartado vamos a distinguir dos grandes grupos, los materiales filtrantes mecánicos y los materiales filtrantes biológicos. Bien, en los materiales filtrantes mecánicos podemos encontrar a grandes rasgos dos grandes materiales, como las esponjas y el perlón. Y en los materiales filtrantes biológicos encontraremos una amplia gama de materiales que van a cumplir dicha función. Si os parece, cambiamos un poco la toma y os explico y os enseño un poco qué son y para qué sirven. Bueno, como os iba diciendo, en el apartado de materiales filtrantes para nuestro filtro encontraremos dos grandes grupos, los materiales filtrantes mecánicos y los materiales filtrantes biológicos. Dentro de los materiales filtrantes mecánicos podemos encontrar los siguientes. No quiero decir que sean los únicos, pero sí quizá los más importantes, que son las esponjas y el perlón. Vamos a hablar un poquito de las esponjas. Las esponjas son quizá el primer material filtrante mecánico por el cual debería pasar nuestro flujo de agua de entrada al filtro. Como podéis observar, las tenemos en diferentes granulometrías. No son las únicas granulometrías que existen, pero podemos ver cómo esta tiene un poro mucho más abierto y esta un poro un poquito más cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Esta retendrá las partículas de mayor tamaño, pero alguna de menor tamaño pasaría al torrente de agua. Sin embargo, esta, que tiene un poro más cerrado, atraparía muchas más partículas, incluyendo partículas más pequeñas. Con lo cual, pasaría el agua más limpia a nuestro material filtrante biológico. ¿Qué decir? Aquí hay un pequeño inconveniente o un pro. Esta impedirá el flujo de agua a más largo plazo y esta lo hará en menor plazo. Esta deberíamos de enjuagarla mucho antes que esta. Otro de los principales materiales filtrantes mecánicos que podemos encontrar es esta pequeña guata. Esto lo llamamos perlón. Son unas fibras de algodón sintético entrelazadas por las cuales pasará el agua y aquí retendrá muchísima más suciedad que en estas dos anteriores. Como es una etapa filtrante de una granulometría o de una porosidad extremadamente fina, este material lo incorporaremos en nuestro filtro siempre en la última etapa. Es decir, primero pasaría por una esponja o por dos, después por el material filtrante biológico y por último por esta guata o perlón. Esto nos asegura que el agua ingresa de nuevo en nuestro acuario perfectamente filtrada y perfectamente clarificada. Después tenemos también los materiales filtrantes biológicos. Vamos a retirar las esponjas y vamos a enseñaros algunos de los materiales filtrantes biológicos más importantes. Tenemos aquí un tipo de material filtrante biológico. Como veis, son unas bolitas
de una apariencia terrosa, ¿vale? El nombre de este material filtrante biológico es Substrat Pro, de la casa Egein. Vamos a por el siguiente. Tenemos este de aquí, que parecen pequeños cubitos cilíndricos, ¿vale? Es un material cerámico también, con una apariencia de porcelana rugosa, ¿no? Ese es de la casa Sera, es Sera Siporax Mini. Tenemos aquí el siguiente. Este de aquí, que parecen pequeñas estrellitas, también cilíndricas. Esto es Neomedia. Y vamos a por el siguiente. Este de aquí, que parecen pequeñas piedrecitas de una granulometría bastante variada. Este de aquí es Matrix. Bueno, ¿qué os voy a contar de estos 4 principales métodos de filtración biológica? Estos 3 que tenemos aquí, con apariencia un tanto dispar, estos 3 son de fabricación industrial, es decir, están hechos por el ser humano en empresas que se dedican a crear estos materiales. La característica de estos materiales es una capacidad, a ver, ¿cómo lo explico? Están creados para tener una porosidad interna de grado microscópico muy abundante. Están sometidos a unos procesos industriales con los cuales el material interiormente, no a simple vista, pero interiormente tiene muchos poros. Este por contra, el Matrix por contra, es una zeolita volcánica que se extrae de una cantera. Es, digamos, vamos a resumirlo, es una piedra pómez, también de una porosidad bastante abundante, y también se usa como método filtrante biológico. Hemos hablado de porosidad, ¿vale? ¿Por qué es importante que estos materiales tengan una abundancia de porosidad o de microporosidad? Bueno, en nuestro filtro se da un fenómeno que se llama nitrificación, que consiste en que en estos materiales deben de asentarse una cantidad lo mayor posible de bacterias. Esas bacterias que se van a asentar en estos materiales van a ser las encargadas de purificar nuestra agua químicamente, es decir, van a purificar los desechos o el amonio y los desechos producidos por nuestros peces y plantas y lo van a ir convirtiendo en compuestos menos agresivos para la vida de nuestro tanque, tales como el nitrito y por último el nitrato. De ahí la importancia de que estos materiales tengan una porosidad alta, porque esas bacterias que nosotros necesitamos que se asienten en estos materiales viven en pequeñas cuevecitas, muy pequeñas o microcuevecitas, y son fotosensibles a la luz. Entonces, ellas van a encontrar refugio dentro de estos materiales. Una vez dicho esto, ¿qué más os puedo decir? La carga de nuestro filtro debería ser, imaginemos un cilindro o una capacidad de nuestro filtro y la vamos a dividir en 3 partes. En la primera de ellas introduciríamos una esponja y en las 2 siguientes introduciríamos uno de estos 4 materiales filtrantes biológicos. Es decir, 2/3 de la capacidad de nuestro filtro deberían ir rellenos con estos materiales. ¿Cuál sería la configuración perfecta de nuestro filtro? Pues imaginando ese cilindro o esa capacidad y dividida en 3 partes, situaríamos en una de las partes una esponja. En las 2 siguientes
introduciríamos una carga de material filtrante biológico y por último, si lo necesitaríamos, pondríamos una pequeña capita de perlón. Esto simulando que el agua se introduciría en nuestro cuerpo del filtro desde abajo hacia arriba. Sería esta la configuración. Si sería del revés, que nos entraría de arriba hacia abajo, pues la configuración sería totalmente la contraria, ¿vale? Sería esta. Es decir, primero pasaría por la esponja, después por los dos materiales filtrantes biológicos y por último por el perlón. También, y me preguntaréis mucho, ¿cuál de estos materiales es el mejor o cuál recomendaría yo? Pues yo os diría que entre estos 4 materiales biológicos no hay mucha diferencia en rendimiento. Va a ser suficiente para vuestro acuario, elijamos el que elijamos. Pero sí que vamos a tener en cuenta una cosa, a menor capacidad de albergar cantidad de estos materiales, siempre elegiremos aquel de menor tamaño que nos quepa en mayor cantidad, porque así multiplicaríamos por mucho la capacidad biológica y de microporosidad de estos materiales. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, si habéis aprendido algo o simplemente os ha parecido curioso, podéis dejarme un like y podéis suscribiros al canal. Ya sabéis, cualquier duda siempre la respondo de buen grado. Así que nada, chicos, hasta el próximo vídeo.